Hola, bienvenidos a todos a mi primer video. Soy Murillo Coronel Christopher Daniel. Actualmente estudio en el Colegio de Bachillerato Técnico Luis Arboleda Martínez, donde allí curso el tercero de climatización paralelo A. Hoy les voy a dar un breve resumen sobre el realismo social ecuatoriano en la generación del 30, de la asignatura de Lengua y Literatura, impartida por el licenciado Edison Vera. El realismo social ecuatoriano en la generación del 30. En el Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX, casi en paralelo con el resto de Latinoamérica y bastante después del realismo europeo, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó la generación del 30. Representantes del realismo social ecuatoriano, en donde los protagonistas y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Los escenarios en los que se desarrollan sus historias son lugares cercanos a los lectores. Las estrechas calles de Quito, los campos y pueblos costeños, y los ríos, laguna y caseríos de pescas, las haciendas o latifundios serranos, etc. Las obras del realismo social ecuatoriano destacan por la tradición oral como elemento importante de nuestra cultura. La vida diaria del campesino y del citadino está impresa en sus páginas, como el bolón de verde con pescado, las fiestas en casa del compadre, las formas caseras de pesca, el alcohol, las pasiones violentas del montuyo y del indígena, la riqueza de costumbres y saberes ancestrales, los amorfinos, las huelgas de obreros, las manifestaciones callejeras y denuncian la injusticia social, la corrupción, el abuso del poder. La generación del 30 se desarrolló en varios lugares del país. José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Canseco, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Hilbert construyeron el llamado Grupo de Guayaquil, o Cinco como un puño. También en la costa de Esmeraldas, Adalberto Ortiz. En la sierra, con temáticas similares, sobresalen Pablo Palacio, Jorge Icaza, Fernando Chávez, entre otros. La generación del 30 pues corresponde a la penetración de la corriente socialista en nuestro país, corriente que no llega al poder, sino sobre todo el grupo de intelectuales desde el que influye notablemente en los sectores populares y la sociedad en general. Contexto histórico. La crisis política de 1920 trajo cambios importantes en la práctica y la cultura política del país. La influencia de la Revolución Rusa y Méxica influenció en las corrientes intelectuales de la izquierda ecuatoriana. Y pues se caracteriza por incorporar en la narrativa al hombre diario y su tierra. También se buscó definir el sentido nacional de la cultura. Otra, esta búsqueda es de una identidad que se tradujo en un acercamiento a la condición humana del montuyo, el cholo, el indio y el obrero. Otra de estas sería la literatura, que quiere denunciar, protestar y reclamar por la explotación y la injusticia. Los escritores del 30 se rebelaron contra el lenguaje heredado de la tradición literaria española. Y una de las últimas sería el tema central de la narrativa de los 30 en el Ecuador. Y el origen de esta generación se registró entre 1930 y 1945, básicamente a favor del sector indígena llamado indejismo. Lo que da paso al realismo social, tiendo como propósito a las denuncias hacia el trato o formas de vida que tienen estos grupos. Podemos decir que su objetivo es dar voz a los sin voz. Y los autores de dicho grupo, en el grupo de la sierra lo componían los quiteños Jorge Icaza, Fernando Chávez, Humberto Salvador, Enrique Terán y Jorge Fernández. Y los escritores que vivían en Cuenca y Loja, Humberto Mata, Alfonso Cuesa y Ángel Felicísimo Rojas. Y por el lado de Guayaquil
integraban este grupo los escritores tales como Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gilbert, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Díez Canseco. Y después pues se integraría Adalberto Ortiz. Uno de los integrantes más conocidos de esta generación pues fue Demetrio Aguilera, que fue un escritor ecuatoriano que junto con Gallegos Lara y Enrique Gilbert publicó el volumen de relatos Los que se van en 1930. Considerado el primer texto moderno de la literatura del Ecuador. Fue corresponsal periodístico y presenció los conflictos del Canal de Panamá y la Guerra Civil Española de 1936 y 1939. Viajero infatible, residió en México desde 1958. Otro de los integrantes de esta generación fue el narrador y poeta indigenista ecuatoriano, representante de la negritud ecuatoriana, cuya obra explora el mundo, la cultura y los problemas de esa minoría étnica de su país. Ejerció el magisterio y representó al país en diversas funciones diplomáticas. Sus libros fueron prohibidos por el gobierno en 1963. Emprendió viajes por Europa y Estados Unidos. Sus obras más conocidas son su novela Juyungo, la historia de un negro, de una isla y otros negros, traducido a varios idiomas. Su poesía Tierra, Son y Tambor, 1953. El vigilante insepulto, 1954. La envoltura del sueño, 1982. Y su teatro El retrato de la otra y su pintura. Otro de los integrantes de este grupo pues, fue el escritor y novelista ecuatoriano Jorge Casa, máximo representante de la narrativa indejista del siglo XX. Su infancia transcurrió en el latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana, que marcó toda su obra. Hizo cursos de declamación y se convirtió en actor, lo cual le dio oportunidad de recorrer su país y descubrir la situación infrahumana del indio. En 1935 ganó el Premio Nacional de Literatura con la novela En las calles, 1935. Una de sus obras más conocidas fue El Guasipungo, de 1934. Otra también pues, fue el Guaira Pamuscas, Los hijos del viento, 1947. 6 veces la muerte, 1953. Colección de cuentos de rico contenido humano y de mayor originalidad en los temas. El Chuya Romero y Rores, 1958. Viejos cuentos, de 1960. Y la trilogía Atrapados, de 1972. Las principales obras de esta generación del 30, pues entre las numerosas obras que produjeron los integrantes de este grupo, se cuentan clásicos tales como estos libros que se caracterizaban porque se han dado a su gran fama por su fuerte contenido social y la crudeza con la que relatan la realidad. Una de estas obras pues fue Los Sengurima, de José de la Cuadra. Otra de esas obras pues fue Nuestro Pan, de Enrique Gilbert. Otra de estas obras pues fue Los cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Otra de estas pues fue Baldomera, de Alfredo Pareja Díez Canseco. Y por último pues 7 lunas y 7 serpientes, de Demetrio Aguilera Malta. Y pues bueno, pues así culmina este breve resumen de lo que fue la generación del 30 del realismo social ecuatoriano. Muchas gracias.